Saludos a todos los amigos que están conectados y que han estado conectados con nosotros aquí en Real 2021, nuestra convención de discipulado y evangelismo. Tanto el viernes en la noche como esta mañana de sábado hemos disfrutado de la programación especial este año titulada El Evangelio Real. Esta tarde continuamos a las 4:30 y usted no puede perderse la oportunidad de estar conectado con nosotros. En los próximos minutos, ahora escucharemos el mensaje en los labios de nuestro presidente, el pastor Alan Machado. El título de su mensaje será El Poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es real, pero el Evangelio es muy poderoso y de eso nos estará hablando nuestro pastor Machado. Queremos agradecerle a él su apoyo a los ministerios en español y a todas nuestras iglesias para que la obra de Dios pueda continuar creciendo y avanzando y el Evangelio de Cristo Jesús pueda seguir conquistando corazones. Dios te bendiga, te esperamos esta tarde a las 4:30 y ahora con ustedes, el pastor Alan Machado en el mensaje El Poder del Evangelio. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio estar con ustedes en esta linda convención de discipulado. Ustedes saben que yo nunca me pierdo esta convención que hacemos todos los años porque es uno de los eventos más hermosos, más espirituales, donde aprendemos más de la palabra, donde nos acercamos a Dios. Y desde que comenzó la pandemia, no hemos podido ir a Culacua para reunirnos allí como lo hacemos todos los años, pero agradezco al Departamento Hispano y a los líderes de la obra hispana en nuestra asociación porque lo estamos haciendo online. Así que gracias al Pastor del Toro y a toda la comisión que organizó esta convención de discipulado que lleva como título Evangelio Real. Evangelio Real. Y a mí se me asignó, así que la comisión de la convención me pidió que les hablara de un solo texto. El texto aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16, y es un texto que ustedes saben de memoria. Es uno de los textos más hermosos, es uno de los mensajes más lindos que aparecen en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los romanos. Allí en el versículo 16, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma que él no había visitado. Estos son los hermanos que hay en Roma que escucharon de Jesús, que se convirtieron a través del poder del Espíritu Santo a la fe cristiana, pero Pablo no los conoce. Así que él les está escribiendo, le está escribiendo a una iglesia que él todavía no ha visitado. Y por eso la carta a los romanos es un documento teológico, es un documento en el que se expresa el deseo que Dios tiene de salvar a sus hijos, donde se expresa de una forma real la justificación, la santificación, la relación que Dios desea desarrollar con nosotros y la relación que nosotros debiéramos o queremos desarrollar con Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, así dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y les voy a compartir el mensaje que he preparado para ustedes es en esta frase, en estas dos frases. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dínamos, dinamita, energía, explosión, poder de Dios para salvación. Desde el momento que Cristo mandó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, así dice Marcos capítulo 16, 15, id
por todo el mundo y predicad el Evangelio. Noticias buenas, noticias de salvación. Ya el ser humano no está perdido. Gracias a la muerte de cruz, gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el ser humano encuentra poder de Dios para salvación. Los cristianos de todas las épocas, desde ese momento, se han dado a la tarea de cumplir con la misión encomendada y por casi 2000 años han compartido las buenas nuevas de salvación en todo lugar, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, muchas veces a costa de sus vidas y la de sus familias. Los verdaderos cristianos no se avergüenzan del Evangelio, porque es poder de Dios para sus vidas. Estuve leyendo sobre la fidelidad y el valor que manifiestan los cristianos en Irak durante la última ocupación de ISIS. Saben ustedes que esta gente extremista mató miles de cristianos. Y quedé impresionado por las historias que leí, por los documentos que revisé, por los reporteros que estaban allí y que compartían estas historias de cristianos en Irak, perseguidos por los extremistas de ISIS, y cómo ellos no se avergonzaban de ser cristianos. Uno de los reporteros escribió, el señor Stephen Kaiser de Australia, que estuvo allí prácticamente en el frente de batalla, escribió lo siguiente: en el centro de la guerra, en medio de la violencia en contra de los cristianos por los extremistas de ISIS, presencié cuán expresivos y determinados eran ellos a la hora de manifestar su alianza con Jesús. Encontré cruces en todos los lugares. Los cristianos ponían cruces en los espejos de los carros, en los brazaletes y pulseras que vestían, en los techos de sus casas, en las ventanas de sus casas se veía la cruz anunciando: en esta casa somos cristianos. A menos de 14 kilómetros del ejército fanático y sangriento de ISIS, solo a minutos de gente que no pensarían dos veces en quemarlos vivos, los cristianos con orgullo santo comunicaban abiertamente: yo estoy con Cristo, yo soy de Cristo. El reportero escribió: me sentí avergonzado. Me di cuenta de que como cristiano viviendo en Australia estoy en mayor riesgo de morir como resultado de que me caiga un coco en la cabeza. Me di cuenta de que a pesar de no estar a riesgo de perder mi vida por ser cristiano, no estoy dispuesto a expresar mi alianza con Jesús en mi vida cotidiana, en la sociedad secular en la que vivo. Me da pena que se rían de mí si yo digo que soy cristiano. Me da pena que piensen que soy de pensamiento arcaico, que soy de otro mundo porque soy cristiano. Me avergüenzo, escribió él, me avergüenza la idea de que pueda morir o tenga más probabilidades de morir porque me caiga un coco en la cabeza.
por decir que soy cristiano. Concluyó, nuestros hermanos en Irak, y estos no son historias de los mártires del primer siglo, del segundo siglo. Esto no son historias de las persecuciones de los emperadores romanos. Esto no son historias de los circos romanos, de cómo las fieras despedazaban a los cristianos, de cómo los crucificaban, de cómo los ponían en los caminos para que alumbraran los caminos y los encendían con cera. Estos no son historias del tercer y cuarto siglo, tampoco son historias de la persecución de la iglesia romana contra el protestantismo en el siglo XV, en el siglo XVI. No les estoy hablando tampoco de las persecuciones de la iglesia anglicana, de los protestantes contra los protestantes. Les estoy hablando de historias del año antes pasado. Hace 2, 3 años, nuestros hermanos en Irak no tienen que pintar al Nazareno en sus puertas. Ellos no tienen que colgar la cruz en el espejo retrovisor de sus carros. No la tienen que poner en los balcones de sus casas o vestirlas en los brazaletes. De hecho, dadas las circunstancias, nadie los criticaría por hacerlo o por no hacerlo. Dadas las circunstancias en las que viven, que se están jugando la vida en cada momento, nadie les criticaría por no anunciar que son cristianos. Es más, yo estaría dispuesto a animarlos a que mantuvieran un perfil bajo, a que escondieran su fe, a que salvaran sus vidas, a que quitaran las cruces de los techos y los balcones. Yo lo entendería, pero ellos eligen manifestar que son cristianos. No se avergüenzan de Jesús y el Evangelio tiene poder en sus vidas. No se avergüenzan del que entregó su vida por ellos, porque han encontrado en Jesús y han encontrado en el Evangelio el poder que necesitan para arriesgar sus vidas todos los días, en cualquier momento. No tienen miedo de compartir la fe que tienen en Jesucristo. Y yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Cuántas veces he callado? ¿Cuántas veces he tratado de pasar por alto cuando toman el nombre de Jehová nuestro Dios en vano? Cuando se ríen de nosotros los cristianos. Cuando nos dicen que estamos viviendo en siglos pasados. Cuando nos hacen ver como seres humanos no educados. ¿Cuántas veces he bajado la cabeza, he cerrado los ojos, he permanecido en silencio cuando mi Señor Jesucristo ha sido atacado, cuando el Evangelio ha sido menospreciado? Y escucho estas historias que no son de 2000 años atrás, ni de 600 años atrás. Son historias de 3, 4 años atrás. Y cómo esta gente está dispuesta a dar su vida por Jesús y no se sienten avergonzados del Evangelio. Y me siento chiquito. Me siento mal. Porque servimos a un Dios grande. A un Dios con poder. Que puede transformar tu vida y mi vida. Que nos puede sacar del fango de destrucción y pecado en el que vive este mundo, en el que vivimos nosotros los seres humanos, y a veces nos avergonzamos.
De alguna manera, estos cristianos están convertidos a una verdad que nosotros necesitamos hacer nuestra, necesitamos entender, necesitamos convertirnos a esa verdad. Que el Evangelio tiene poder, que Jesús tiene poder, que Jesús es real, que el Evangelio es real. Nosotros de alguna manera necesitamos convertirnos a la verdad de que el Evangelio transforma, el Evangelio levanta, el Evangelio sana, el Evangelio perdona, y esos son los elementos básicos, hermosos, que le dan poder al Evangelio. Es poder para ellos el Evangelio y es poder para nosotros. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el poder del Evangelio? ¿Dónde está ese poder? ¿Has experimentado en tu vida de manera práctica el poder del Evangelio? ¿Has sentido esa transformación que trae a tu vida las buenas noticias de salvación? Cuando estudiamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta rápidamente de que el Evangelio de Jesucristo fue adaptándose irremediablemente a las tendencias filosóficas de las diferentes etapas de la era cristiana. El Evangelio se manifestó con poder para salvación y transformación y se usó también para ejercer poder. Este otro tipo de poder, no necesariamente salvífico y de transformación, se manifestó en tendencias filosóficas que respondían a las realidades y las necesidades de los cristianos. En las épocas, en los lugares donde los cristianos vivían y presentaban diferentes puntos de vista a la vida práctica del cristiano en diferentes lugares y en diferentes épocas. Por ejemplo, existen marcadas diferencias entre el cristianismo occidental romano y el cristianismo ortodoxo griego. Ambas corrientes presentan un evangelio que se convierte en poder, pero no necesariamente poder salvífico o poder de Dios en tu vida, sino en poder manejar a través de postulados cristianos el pensamiento y la cultura humana. Las ideas siempre tienen un origen y surgen como resultado de las necesidades de encontrar respuesta a las realidades humanas desde un punto de vista práctico. Pueden ser afirmativas las ideas, pueden ser confrontativas, pueden ser apelativas, pueden ser de manera de experiencia, experimentativas, entre otras tendencias, pero siempre las ideas tienen un origen que responden a una pregunta que los seres humanos nos hacemos en un momento específico, en un lugar específico, y tratan de responder a esa necesidad y siempre apelan a una audiencia específica. En términos generales, en el mundo de hoy, tú puedes compartirme una idea y si me dieras de 30 minutos a una hora para investigar esa idea que estás compartiendo, probablemente yo pueda decirte de dónde salió, cuál es el origen de ese postulado. Desde el primer siglo,
El Evangelio sufrió ataques extraordinarios en forma de conceptos teológicos de la época. Ya para el tiempo en el que Juan escribió el Evangelio según San Juan, el gnosticismo, el énfasis del conocimiento espiritual por encima de la ortodoxia cristiana, ya había infiltrado la iglesia. El sincretismo, estoy hablando aproximadamente del año 95, en el primer siglo. Los nicolaitas, los judaizantes. ¿Saben ustedes? Si hubo un movimiento en la historia del cristianismo que hizo daño al Evangelio y al poder del Evangelio, fueron los judaizantes. Los fariseos. Los fariseos no prevalecieron después del primer siglo. Los fariseos desaparecieron antes del primer siglo. Sin embargo, el fariseísmo marcó, impactó el Evangelio y el pensamiento del cristiano por el resto de la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Los judaizantes, los docetistas, los que niegan que Cristo vino en carne, que se humanizó, que se hizo semejante a nosotros, que nació de una virgen como un niñito. Todas estas ideas estaban distorsionando los principios ortodoxos del Evangelio. Para el siglo II y principios del siglo III comenzaron a aparecer documentos apócrifos que narraban la vida de Jesús, como el Evangelio según San Tomás, el Evangelio según Santa María Magdalena, el Evangelio según Pilato, el Evangelio según San Judas, el Evangelio según San Barrabás y otros. Quiero decirles que hay más de 130 evangelios que distorsionan la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, su muerte en la cruz, la razón por la cual entregó su vida. Estos evangelios han llegado hasta nosotros hoy distorsionando el poder real del Evangelio de Jesucristo. De manera que lo que nosotros entendemos hoy como Evangelio no es necesariamente lo que Jesús enseñó, lo que Jesús practicó, lo que Jesús vivió. No en balde, muchas veces nos sentimos avergonzados del Evangelio. Porque el Evangelio que vivimos y practicamos no refleja los principios del reino que Cristo vino a establecer con su muerte en la cruz del Calvario. A finales del tercer siglo apareció un personaje, un teólogo, allí en Alejandría, el famoso Arrio. Es lo que conocemos hoy el arrianismo. Ese pensamiento, esa tendencia teológica ha penetrado la iglesia desde el segundo y principios del tercer siglo hasta los días de hoy. Es triste reconocer que inclusive dentro de la iglesia adventista existan tendencias arrianas. Arrio vino con la idea de un Cristo en naturaleza subordinado al Padre y atacaba ferozmente la doctrina de la Trinidad. Para el siglo IV, principios del siglo V, se levantó otra figura enigmática, un importante teólogo que impactó el Evangelio para siempre. Después de Pelagio, el Evangelio nunca más se ha podido interpretar acorde con los principios básicos del mensaje de Jesús.
Porque Pelagio introdujo en la presentación de el Evangelio y en la naturaleza de Cristo y en el entendimiento de la naturaleza humana un veneno del cual no hemos podido superar el impacto de ese veneno. Y en términos teológicos le llamamos el perfeccionismo. Pelagio fue el padre del perfeccionismo. Negaba la naturaleza pecaminosa del hombre y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino que había que merecérsela por un esfuerzo humano expresado en buena conducta, en obras. Pelagio introdujo el conductismo al Evangelio de Jesucristo. Claro, Dios siempre levantó hombres que confrontaron este Evangelio distorsionado, como Agustín, Jerónimo, Dióspolis, pero el veneno del perfeccionismo llegó para quedarse y lo estamos sufriendo hoy todavía. El perfeccionismo le quita todo el poder al Evangelio y lo pone en la conducta humana. Queridos hermanos que me están escuchando, todo lo que le quite el poder al Evangelio y ponga ese poder en el humanismo o en la conducta humana, todos esos conceptos, por agradables que suenen, por lindos o hermosos que parezcan, no provienen del Evangelio de Jesucristo, ni provienen de la palabra de Dios. El perfeccionismo le quita el poder al Evangelio y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así como el fariseísmo llegó para quedarse, el perfeccionismo ha distorsionado la vida y la conducta de millones de personas a través de los siglos. También en el otro extremo, la gracia barata le ha quitado el poder al Evangelio y también ha llegado para quedarse. La gracia barata le quita al Evangelio el poder de transformar vidas. Tristemente, muchas personas se ven confundidas con estos conceptos. No voy a tomar mucho más tiempo haciendo historia, porque todos sabemos los horrores que se cometieron durante la Edad Media, con las indulgencias, el poder absoluto de la Iglesia romana, los crímenes de la Iglesia anglicana, entre tantas cosas que la Reforma trató de enmendar. Y demos gracias a Dios por los reformadores, porque si no, estaríamos todavía pagando indulgencias y confesando nuestros pecados a un sacerdote en la iglesia. La Reforma nos lleva al mundo moderno y el mundo moderno, obviamente, ya plagado con todas estas filosofías de la Edad Antigua, la Edad Media y el protestantismo, se da a la tarea ahora de descubrir que el Evangelio tiene poder. Pero tiene poder para usar las masas y la sociedad y manejarlas con agendas que no son necesariamente las agendas de nuestro Señor Jesucristo. Casi se nos hace imposible percibir el poder del Evangelio y diferenciarlo de un Evangelio que ejerce poder. Voy a repetir esa frase. Para nosotros los que vivimos en el siglo XXI, se nos hace muy complejo, se nos hace difícil hacer la diferencia entre el Evangelio que tiene poder y el Evangelio que ejerce
poder. ¿Qué papel juega el Evangelio en nuestra sociedad? ¿Cuál es la relación del Evangelio con la cultura? Saben, yo enseño una clase que tiene que ver que trata con el asunto de reconciliar el Evangelio y la cultura. Interesantemente, los pastores que somos parte de esa clase a nivel doctoral, los participantes, se nos hace extremadamente difícil reconciliar si el Evangelio está por encima de la cultura, si la cultura está por encima del Evangelio, si el Evangelio opera dentro de la cultura, si el Evangelio debe influir o influenciar la cultura, o si la cultura toma lugar preponderante influenciando el Evangelio. Pasamos días analizando estas cosas y a veces no podemos llegar a conclusiones sólidas. Pudiera resumir esta parte de mi presentación diciendo que hoy en día el Evangelio se analiza y presenta a través de movimientos sociales muy importantes. Nos conducimos y hacemos iglesia muchas veces sin darnos cuenta de que las decisiones que tomamos responden a conceptos contemporáneos de nuestros días. Y les voy a mencionar algunos movimientos teológicos del mundo de hoy. No puedo explicarles en detalle en qué consisten, pero está la teología reformada, está la teología empírica, esa es la que estudia la Biblia de manera científica, tratando empíricamente de demostrar o de evaluar las declaraciones bíblicas. La teología, the evangelical theology, la teología feminista, la teología de narrativa, la black theology, la teología de la liberación, la teología de la ecología, por mencionar algunas tendencias que impactan el entendimiento del Evangelio hoy y son las más importantes. Necesitamos reconocer que todos nosotros, de una forma u otra, hemos sido influenciados por estas corrientes. Y es importante destacar que todas estas corrientes presentan postulados muy valiosos y justos para los que vivimos en el siglo XXI. Estas corrientes le dan poder al Evangelio, pero es un poder que se mueve a nivel de movimientos sociales muy importantes. Abarcan mucha gente y muchos nos beneficiamos de este poder que exige justicia social, atención por los débiles, de libertad a los oprimidos. Además de esto, ¿qué poder nos ofrece el Evangelio hoy? Cuando terminas de trabajar, cansado te retiras a tu cuarto y te dispones a prepararte para dormir. Cuando apagas la luz y cierras la puerta de tu cuarto y te encuentras con tu interior, con tu corazón. Te pregunto, ¿qué poder tiene el Evangelio en tu vida? No estoy hablando ahora de movimientos sociales, no estoy hablando ahora de filosofías, no estoy hablando ahora de doctrinas difíciles de entender. No estoy hablando de distorsiones que han invadido el Evangelio desde el comienzo del cristianismo. Estoy hablando allí en tu recámara, en tu lugar íntimo, donde estás cerca de Dios. Te pregunto,
cuando tú piensas en el Evangelio, cuando tú piensas en el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué poder tiene para ti? Tratemos por un momento de ubicarnos en el primer siglo, allá con Jesús. Tratemos por un momento de borrar toda la historia que le he dicho, toda la historia que le he hecho de las tendencias del cristianismo, de las distorsiones del cristianismo, de las teologías modernas. Tratemos por un momento de ir allá donde está Jesús, parado, con el mar de Galilea a sus espaldas y la multitud escuchando sus enseñanzas. Escucha el poder del Evangelio. Escucha las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí le hice las historias de los cristianos en Irak. Están dispuestos, no se avergüenzan del Evangelio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos hermanos cristianos en Irak saben algo que nosotros todavía no entendemos. Ellos han entendido el poder del reino de los cielos. Ellos han entendido el poder del Evangelio. Ellos saben que en Jesús hay vida, que en Jesús hay resurrección, hay poder en Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si pudiéramos de alguna manera borrar todas las influencias de 2000 años de doctrina, de postulados, de teología, de movimientos sociales, de teología de la liberación, de la teología narrativa, de la Black Theology, de la teología feminista. Si pudiéramos por un momento cerrar nuestros ojos y movernos allí con Jesús, junto al mar de Galilea, y pudiéramos escuchar el poder del Evangelio, nos daríamos cuenta, hermanos queridos, que no hay por qué avergonzarnos. Miren ustedes, oísteis que fue dicho, Jesús predicando, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este es el Evangelio que tiene poder. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escuchen, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Escuchen lo que dice el Evangelio. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. No os afanéis por las cosas de esta vida, por lo que han de comer, o lo que han de beber, o lo que han de vestir. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Dios los viste, Dios las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, no os afanéis, no os afanéis por lo que han de comer, o lo que han de beber, o lo que han de vestir. Y aquí está el poder del Evangelio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántos pasajes hermosos les puedo compartir? Pero para concluir, lo voy a hacer con una de las descripciones del Evangelio más hermosas que aparecen en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses. Cuando Pablo escribió a la iglesia allí en Colosas, Pablo les describe el poder del Evangelio. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El poder del Evangelio está en que nosotros entendamos quién es Dios. El poder del Evangelio está en que nosotros conozcamos quién es Jesús, el Dios invisible que se hizo visible, el creador de todas las cosas, la fuente de vida, la fuente de toda verdad. Todo lo que existe subsiste en Él, porque Él es la fuente. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y es el principio, el primogénito también entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, el poder del Evangelio. Y por medio de Él reconciliar así los que están tanto en el cielo como en la tierra, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a mí, que en otro tiempo vivía lejos de Dios, era enemigo en mi mente, también nos ha reconciliado por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre Celestial. Aquí está el poder del Evangelio. El poder del Evangelio está en entender quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Dios que se encarnó, que vino a este mundo, que dio su sangre redentora por nosotros. El poder del Evangelio está en que yo sepa quién soy yo, que yo sepa que no merezco nada, que por mucho que me esfuerce, nunca voy a llegar a la estatura de Jesús. Nunca voy a poder presentar su naturaleza perfecta
inmaculada, sin mancha, sin contaminación. El poder del Evangelio está en conocer a Dios, el creador de todas las cosas, y entender que por medio de la muerte de Cristo, tú y yo, que no merecemos nada, que en un momento estábamos perdidos, lejos de Dios, ahora estamos o somos reconciliados con Dios. El poder del Evangelio está en reconocer que a través de Jesús somos salvos, redimidos por su gracia, presentados delante de Dios como ofrenda de olor grato, vivos. Y que esta reconciliación con Dios trae un poder inmenso a la vida del cristiano, porque el poder del Evangelio se manifiesta en nuestro arrepentimiento, en nuestra confesión, en pedir perdón a Dios y a nuestros semejantes, en la conversión, en el cambiar de dirección, en la transformación de nuestras vidas y en la salvación en Cristo Jesús. Ahí está el poder del Evangelio. Por eso, los que estamos en Cristo Jesús, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Dios invisible que se hizo visible, que dio su vida por nosotros, a todo aquel que entiende que en nosotros no hay mérito, no hay justicia alguna, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Sin Jesús estamos perdidos. Y ahora el Evangelio nos da ese poder, no el poder de entendimientos teológicos extremadamente complejos, no el poder de movimientos sociales que estamos viviendo en nuestros días. El poder del Evangelio está en la cruz de Cristo, en su sangre redentora, en nuestro arrepentimiento, en nuestra confesión, en nuestro acto de pedir perdón, en nuestro deseo de que el poder de Dios transforme nuestras vidas y en el poder salvífico del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te pregunto, ¿crees tú que el poder? Te pregunto, ¿crees tú que el Evangelio tiene poder? Allí cuando estás acostado en tu cama, cuando estás revisando tu corazón, cuando saliste de las cosas del mundo, de la rutina de la vida, de las cosas que distraen nuestro pensamiento, cuando nos metemos en movimientos filosóficos, religiosos, sociales, políticos, cuando salimos de todo eso, cuando Alan es Alan, cuando Allán es Allán. Allí, en mi intimidad con Dios, has encontrado el poder del Evangelio. Ah, familia querida, si solo pudiéramos por unos minutos caminar hacia ese lugar donde Jesús fue crucificado, pararnos frente a la cruz. Entonces, de una vez y por todas, entenderíamos el poder del Evangelio. Les he hecho muchas historias en este pasaje. Termino con una más, porque lo último que quiero compartir contigo es esto. El poder del Evangelio está a tu alcance, está a tu disposición. Dios lo dio. Dios lo dio. Solo tienes que pedirlo y es tuyo. El perdón, la transformación, la salvación es tuya. Durante la guerra que tomó lugar en Cuba a finales del siglo XIX entre España y los Estados Unidos, conocida también como la guerra hispanoamericana o Spanish American War, Clara Barton estaba allí sirviendo al frente de las operaciones de la Cruz Roja. Un día el coronel Theodore Roosevelt, quien llegara a ser presidente de los Estados Unidos,
Él era el que estaba al frente de la guerra allí en Cuba. Vino a ver a Clara buscando comprar comida y medicamentos para su tropa, conocida en la historia como los Rough Riders. Clara se negó a recibirlo y le mandó a decir que no lo iba a atender y que no le iba a vender absolutamente nada. Roosevelt quedó perplejo. Sus hombres necesitaban ayuda y él estaba preparado para pagar por las provisiones, por las medicinas, por la comida. Cuando él preguntó por qué Clara no había querido proveer lo que los soldados heridos y hambrientos necesitaban, alguien le contestó: Coronel Roosevelt, lo único que usted tiene que hacer es pedir. Pida lo que necesita, coronel. Pida lo que necesita. En ese momento, Roosevelt sonrió. Fue allí que comprendió, expresó años después, que hay cosas en este mundo que no tienen precio. Hay cosas que no están a la venta. Las provisiones no estaban a la venta. Lo único que tenía que hacer era sencillamente pedirlas, y estas provisiones serían provistas gratuitamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo único que necesitas hacer para recibir este poder es pedirlo. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo y está a tu alcance gratuitamente. Que el Señor te bendiga. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para preservación de mi vida en este mundo y también para preservación de mi vida eterna. Dios te dé ese poder, hermano mío, amigo mío. Dios pueda darte el poder que solo se encuentra en el Evangelio, en la buena noticia de que Jesús pagó tu deuda y es hoy tu Salvador y quiere salvarte y quiere que tú vivas con Él. Llena tu mente con este concepto, con esta esperanza, y tu vida será transformada hoy y para siempre. Amén.